Solo que finalice la maniobra. Ahí está. Ahora se está grabando la sesión. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí estamos compartiendo pantalla. Estamos viendo trabajo y energía. Vamos a continuar. Vamos a... No fue la gran cosa lo que avanzamos porque de alguna manera pues hemos estado ampliando en las presentaciones. Vamos en la página, si no me equivoco, la número 3. Miren, 1, 2, 3, 4. En la 4 estamos, digamos. Pero lo que hemos hecho es ampliar los conceptos. La presentación solo me sirve de guía para saber cuál es el tema que tenemos que revisar y luego ampliamos, ¿verdad? Entonces decíamos, ayer llegamos hasta el teorema del trabajo y la energía cinética. Si ustedes se fijan, esto es muy parecido a lo que hicimos en clase ayer. Decíamos que la fuerza neta es masa por aceleración y el desplazamiento, o en realidad es el desplazamiento, se utiliza el concepto, el desplazamiento multiplicado por la aceleración. En realidad no es desplazamiento, perdón, esto no es de como distancia recorrida, no, es desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento multiplicado por la aceleración, utilizamos la formulita, la cuarta regla de oro, despejando para la aceleración multiplicada por la distancia. Para esto despejamos ayer. Nos queda esto dividido entre 2, ¿verdad? Recuerden que el 2 pasa a dividir y ya no va a estar acá. Entonces, este AD lo vamos a sustituir, en vez de AD vamos a sustituir esto. Esto que está aquí en lugar de esto, ¿eh? En lugar de AD. Y así encontramos el teorema del trabajo y la energía cinética. Este es el concepto, el principio más importante de esta unidad, porque con este principio, este es el más general de todos los principios que vamos a ver. Con este se puede resolver una gran cantidad de ejercicios. ¿Por qué? Porque lo que nos dice este principio, este teorema, el teorema del trabajo y la energía cinética es, observen, dice que el trabajo neto, recuerden que este es el trabajo neto, este es la sumatoria de todos los trabajos, o sea que todas las fuerzas que están aplicadas sobre el objeto realizan individualmente un trabajo. La sumatoria de todos esos trabajos individuales produce el cambio en la energía cinética del objeto. Miren, o sea que aquí ya está involucrado el trabajo de la fuerza de fricción, por ejemplo. Cualquier otro trabajo, el trabajo de una fuerza aplicada, cualquier otro trabajo que podamos ver más adelante ya está considerado aquí en la sumatoria de todos los trabajos. Por eso se llama este trabajo neto. Miren, trabajo neto significa ya el resultado después de sumar todos los trabajos habidos y por haber, ¿verdad? Una vez que se suman todos los trabajos habidos y por haber en el objeto, el sistema experimenta un cambio en la energía cinética. De manera general, llamábamos a la energía cinética conceptualmente K y decíamos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No necesariamente velocidad final, porque aquí estamos haciendo referencia a una velocidad cualquiera, a la velocidad que el objeto tenga en un punto en particular de su movimiento. No es velocidad final, sino velocidad cualquiera, la velocidad en un punto en particular, ¿verdad? De interés. Aquí está, miren, decíamos que la energía cinética entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el teorema del trabajo y la energía cinética resumido es este.
El trabajo neto efectuado sobre el objeto produce un cambio en la energía cinética del objeto o del sistema. Efectuando un trabajo neto, se aumenta o se disminuye la energía cinética del objeto. Esto lo vimos en el ejemplo conceptual, miren. En el ejemplo conceptual establecíamos que la energía cinética, vale, el problemita este, bien, el trabajo neto puede aumentar la energía. Observen que aquí está aumentando la energía. Miren, de 2 a 8 aumenta la energía cinética. Puede ser que el objeto mantenga la energía, en este caso la aceleración es 0, y por lo tanto, de acuerdo a esto, el trabajo neto va a ser 0, ¿verdad? Porque la velocidad se va a mantener constante. Si la velocidad final es la misma velocidad inicial, el cambio en la energía cinética debe de ser 0. Por lo tanto, el trabajo va a ser 0. Pero también puede ser que la energía se reduzca. Miren, de 8 a 4.5 se redujo. Entonces, la sumatoria de todos los trabajos puede producir que aumente la energía. Puede ser también que la sumatoria de todos los trabajos sea 0, o puede producir que el objeto disminuya la energía, ¿va? El sistema. También normalmente vamos a hacer referencia, más bien se hace referencia en el libro a un sistema más que a un objeto, pero normalmente a nosotros nos interesa el movimiento de un objeto. Por eso es que yo también hablo de particularmente un objeto. Entonces, eso es lo que dice el teorema del trabajo de la energía cinética. Que la energía puede aumentar o puede disminuir. Las unidades de las energías, de la energía cinética, son joules, igual que el trabajo. Por eso es que al restar las energías cinéticas, el resultado sigue siendo joule. Por lo tanto, sigue siendo congruente con las unidades que vimos del trabajo. La energía también, miren, es un escalar. La energía cinética es un escalar. Significa que no es un vector. Ahora bien, vamos a ver energía potencial. Vamos a hacer esto en la pizarra. Energía potencial. Imaginemos que tenemos un objeto. Bueno, voy a dibujar un marco de referencia. Un marco de referencia. Aquí está el nivel 0. Y obviamente aquí, bueno, yo puedo decir que tengo un objeto que se encuentra, bueno, se encuentra a una cierta altura. Y esta altura, bueno, este es un objeto que de alguna manera, bueno, tiene 2 kilogramos, y este objeto de alguna manera está siendo sostenido por algo. No nos interesa el qué. El objeto se encuentra totalmente en reposo. Miren, significa que no tiene movimiento de ningún tipo. Algo lo está sosteniendo. No nos interesa el qué. Si yo libero, este objeto tiene una determinada masa. Si el objeto, lo que está sosteniendo al objeto lo suelta, ¿qué va a pasar en el objeto? Va a empezar a caer, va a empezar a moverse hacia abajo. Pregunto, ¿consecuencia de que el objeto empieza a moverse hacia abajo? ¿Me pueden decir? Por la gravedad. Correcto, por la gravedad, por el peso del objeto. Masa, gravedad. Eso es lo que va a provocar que el objeto se mueva hacia abajo. Imaginemos que el objeto se mueve
desde una altura inicial hasta, bueno, no es que se va a detener ahí, pero pasa por una altura final de interés. Observen que se está moviendo desde una posición inicial, se está moviendo desde una posición inicial hasta una posición final. No se va a detener ahí, va a continuar hasta rebotar contra el suelo. Eso es lo que normalmente pasa. Pero en este caso nosotros estamos estableciendo que este es el suelo, miren, que el punto de interés es H final, ¿verdad? Y fíjense que voy a hacer un pequeño cambio, aunque no hay ningún problema, yo puedo hablar de HI y de HF, pero normalmente es más apropiado hablar de una altura inicial AYI y una altura final YF, ¿verdad? Entonces, la idea es que la fuerza que está haciendo que el objeto se mueva desde arriba hasta desde la posición inicial hasta la posición final es el peso. Si me interesara a mí encontrar el trabajo que hace particularmente la fuerza de gravedad, tengo que aplicar el concepto que vimos. El trabajo va a ser la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Este es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Miren, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si yo aplico ese concepto aquí, observen ustedes entonces que el trabajo sería la fuerza, que sería masa. Recuerden que es magnitud. Entonces es la magnitud masa por gravedad por la magnitud del desplazamiento. En este caso, este es el concepto. Entonces, y el movimiento es sobre el eje Y. El movimiento es sobre el eje Y, por lo tanto debe de ser el desplazamiento sobre el eje Y por el coseno del ángulo. Primero, ¿cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? Recuerden que el desplazamiento va a ser así, miren. Lo vamos a dibujar con colorcito azul celeste. Miren, ese es el desplazamiento. Este es el desplazamiento en este color. Y esta es la fuerza. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? Cero. Así es, exactamente. ¿Alguna duda con respecto a eso? El ángulo es 0. O sea que aquí sería coseno de 0, ¿verdad? Ahora bien, el desplazamiento. También observémoslo, revisémoslo. El desplazamiento, el concepto sería la altura final menos la altura inicial. Si se fijan ustedes, si aquí está 0, el valor de y final está cercano a 0. Este valor es más pequeño que la altura inicial, porque también, obviamente, el objeto, la fuerza de gravedad solo puede mover al objeto hacia abajo. Entonces, normalmente la altura inicial tiene que ser mayor que la altura final. Bueno, de hecho, depende cómo establezcamos, aunque no, independientemente de la referencia. Fíjense, si colocáramos la referencia en cualquier otro punto, siempre la altura inicial va a ser mayor que la altura final. Siempre, independientemente de dónde esté el origen. Entonces, como Y final, vamos a hacerlo de esta manera, Y inicial, voy a decir, es mayor que Y final, entonces el signo que va a predominar aquí, el resultado, aquí va a ser negativo. O sea, observen que eso va a ser siempre así. Siempre que se dé esto, siempre que tengamos esto,
Siempre vamos a tener esto, mejor dicho. Cuando sea el peso el que mueve al objeto, siempre vamos a tener esto. Por lo tanto, este resultado siempre va a ser negativo. Delta Y siempre va a ser menor que 0. Siempre. Ahora bien, pero aquí estoy hablando de valor absoluto. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo? Si esto siempre va a ser negativo, ¿cómo corrijo cómo convierto o cómo encuentro el valor absoluto de delta Y? ¿Alguien me puede decir cómo lo corrijo? ¿Cómo puedo corregir ese negativo que voy a obtener siempre? ¿Cómo lo convierto en un valor positivo? Pues, dicho en otras maneras. ¿Cómo lo corrijo? Poniendo el Y inicial, valga la redundancia, al principio. Al inicio. Lo que pasa es que yo podría hacer esto, Y inicial menos Y final, pero matemáticamente hablando es incorrecto. No lo puedo hacer así de un solo. Tiene que haber una explicación para esto. Multiplicamos por negativo la primera Y final menos Y inicial. Excelente. Esa es la respuesta. Yo corrijo o convierto o encuentro el valor absoluto de delta Y haciendo esto, multiplicándolo por un negativo. De hecho, matemáticamente hablando, así es como se encuentra el valor absoluto. Si ustedes tienen el valor absoluto de X, ¿qué pasa? Tenemos dos posibilidades. Que X sea menor que 0, que X sea mayor que 0. Si X es menor que 0, ¿cómo encontramos el valor absoluto? ¿Cómo lo corregimos ese valor? ¿Cómo corregimos el signo negativo que va a tener el X para encontrar el valor absoluto? ¿Se recuerdan matemáticamente qué hacemos? Lo multiplicamos por un negativo. Y si X es mayor que 0, entonces el valor absoluto, aquí sería así más bien, miren, lo voy a hacer de manera completa. El valor absoluto de X va a ser menos X si X es menor que 0, porque X va a ser negativo. Menos por menos, más. Aquí voy a obtener el positivo que me interesa. Si X es mayor que 0, el valor absoluto de X va a ser simplemente la misma X, porque X es mayor que 0. Entonces, observen que este es el concepto que estoy utilizando acá. Matemáticamente es correcto, no es una cuestión que yo me la estoy inventando a mi gusto y a mi gusto y antojo, no es un antojo mío. Matemáticamente esto es correcto. Ahora bien, recuerden algo también, el valor absoluto de la masa por la gravedad sería multiplicar la masa por la gravedad positiva sin ningún problema. La gravedad positiva, porque recuerden que la gravedad no tiene ningún signo en realidad. La gravedad no tiene ningún signo en realidad. Tiene un signo establecido por la convención que acordamos nosotros. Decíamos, vamos a hacer una convención. Todo lo que esté dirigido hacia abajo va a tener un signo negativo. Este fue el acuerdo que hicimos. Y por esta convención es que la gravedad es negativa. Pero ¿qué pasará si la convención que hubiésemos acordado fuera todo lo que está dirigido hacia abajo, o sea, positivo? Ajá. Entonces, aquí no hay ningún problema, de un solo. Entonces, a lo que voy es que la gravedad por sí misma no tiene ningún signo. El signo lo acordamos nosotros. Es una simple convención entre ustedes y yo, un simple acuerdo.
Entonces, yo en este momento puedo decir yo, bueno, la gravedad va a ser positiva, todo lo que está dirigido hacia abajo, positivo. Bueno, en realidad lo que pasa es que tenemos que seguir manteniendo la convención, pero como estamos hablando de una magnitud y esto, la gravedad no tiene ningún signo asociado a ello, per se, como dicen por ahí, la gravedad no tiene ningún signo asociado per se. Por ser así siempre, no tiene ningún signo asociado. Yo puedo decir simplemente masa por gravedad, asumiendo que la gravedad es positiva. Por lo tanto, yo puedo decir que el trabajo que realiza la fuerza de gravedad, va a ser la masa. Bueno, hay que colocarle el signo, ¿verdad? Menos la masa por la gravedad positiva, recuerden, aquí la gravedad va a ser positiva, por YF menos Y. Este sería el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Ahora observemos algo. Si yo voy a efectuar la multiplicación, voy a procesar todo esto y me va a quedar así. El trabajo que realiza la fuerza de gravedad va a ser menos masa gravedad, altura final, menos masa gravedad, altura inicial. Miren, entonces nuevamente aquí observamos algo. El trabajo realizado nada más por una fuerza, que es la fuerza de gravedad, es un cambio en algo. Miren, un cambio en un valor final. Un cambio. Úpale. Vamos a ver. Vamos a tener que moverlo así con el puntero. Ahí está. Control C. Control B. Y movemos. Ahí está, miren. Observen que entonces el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es un valor final de algo que yo puedo llamar U. U final menos un valor inicial de algo llamado U inicial. La masa es un valor intrínseco del objeto. La gravedad es algo que por estar dentro del planeta siempre va a existir. O sea, es otro valor, digamos que intrínseco del sistema. Ya no del objeto, sino que del sistema. Pero lo que sí puede cambiar en este marco de referencia es la altura. Entonces, prácticamente, esta energía, esto que está aquí, va a depender básicamente de la altura. La U final va a depender básicamente de la altura final y la U inicial va a depender básicamente de la altura inicial. Es un cambio en U, puedo decir yo. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es el negativo de un delta U. Y a esta U que acabo yo de encontrar, de asignarle esa letra, esa U se conoce como energía potencial. Es una energía que depende de quién. ¿Alguien me puede decir de quién depende esa energía? ¿De quién? La energía cinética. Observen aquí, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Aquí está la pista, ¿ve? ¿De quién depende la energía potencial? De la altura. De la altura. Excelente, así es, de la altura. Se acostumbra a decir posición, pero si se fijan ustedes, más bien es de la altura. Es una energía que depende de la altura que tiene el objeto. ¿Qué pasa si el objeto cuando se encuentra directamente sobre la referencia? ¿Cuál va a ser la energía potencial particularmente en la referencia? La energía potencial,
que es una energía que depende de la altura, sería a manera de fórmula sería, perdón, no es un medio, perdón. Sería masa del objeto, la gravedad, por la altura en particular que tenga el objeto. Miren, significa que si el objeto se encuentra particularmente en la referencia, ¿cuál es la energía potencial? Miren, depende de la altura. Y si la altura es 0, ¿cuál es la energía potencial? Pregunto. ¿Cuál es el valor de la energía potencial? Recuerden que estamos hablando que las energías son puntuales también. Aquí en particular, el objeto tiene una energía potencial inicial que sería masa, gravedad por la altura inicial. En este punto, miren. En este punto en particular, cuando el objeto se encuentre aquí, el objeto va a tener una energía potencial gravitacional final, que sería masa gravedad por la altura final. Si el objeto se encuentra aquí, ¿cuál es el valor de la energía potencial? Ahí, aquí particularmente. Sería 0. 0, excelente, porque la altura es 0, ¿verdad? Excelente. Ahora vamos a hacer otro ejemplo conceptual. ¿Alguna duda con esto de la energía potencial? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con esta idea, este concepto de la energía potencial? No. Bueno, observemos algo entonces ahora. Vamos a hacer, decíamos, un ejemplo conceptual. Aquí mismo lo podemos hacer. Miren, bueno, en la siguiente página. De todas maneras, no nos cuesta nada la página. Un ejemplo conceptual. Aquí tengo acá tengo la referencia. No, hagamos la referencia, pongamos la referencia en otro punto, no hay ningún problema, mejor. De manera general, pongamos la referencia acá. Digamos que este es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, hay un objeto que se está moviendo, se encuentra originalmente acá y tiene una masa de 2 kilogramos. Algo sencillo para que entendamos el concepto. El objeto se va a empezar a mover hacia abajo, ¿verdad? El objeto se va a empezar a mover hacia abajo. No nos interesa hasta dónde llega. El objeto va a moverse hasta abajo. Ese va a ser el movimiento cuando caiga. Entonces, voy a dibujar varios lugares donde nos va a interesar calcular la energía potencial. Aquí puede ser aquí. Aquí, aunque ya sabemos cuál es el valor. Aquí. 4 lugares. 4 lugares. El concepto que estamos analizando es el de energía potencial gravitatoria, que es masa, gravedad por la altura. Y también
el concepto de trabajo realizado por la fuerza de gravedad, que sería menos el cambio en la energía potencial gravitatoria. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria en este punto? Aquí. ¿Cuál sería? De una sola vez. Ya efectuada la multiplicación. Masa 2 por 9.8 por 5. ¿Cuál sería la energía potencial gravitatoria? Una observación. Las unidades de energía potencial gravitatoria son joules. Y el trabajo obviamente realizado por la fuerza de gravedad son joules también, porque es trabajo. Trabajo y energía tienen las mismas unidades. ¿Cuál es el valor de la energía potencial gravitatoria a los 5 metros? 98 joules. Ok, 98 joules. gracias. 98 joules. ¿Cuál es el valor aquí de la energía potencial gravitatoria? Ya no voy a, bueno, sí, voy a poner UG, no hay problema. Porque es la energía potencial gravitatoria en este punto en particular. ¿Cuál sería el valor? 4 por 9.8, ¿ah? 39.2. ¿Cuánto? 39.2 joules. Ok, gracias. 39.2 joules. Aquí, ¿cuál es el valor? 0, ¿verdad? 0. Ahí creo que es el más obvio porque si es, la altura es 0. Particularmente ahí, entonces la energía potencial gravitatoria va a ser 0. Aquí, ¿cuál es el valor de la energía potencial gravitatoria? Esta es una U mayúscula, ¿ah? Aunque yo pareciera que la dibujo como una U minúscula, es una U mayúscula. ¿Cuál sería el valor ahí? 78.4. Negativo. Ok, excelente, ¿va? Sí, tiene que ser negativo porque la altura aquí es negativa y hay que tomar en cuenta ese negativo porque estoy encontrando la energía en este punto en particular, en esta altura en particular, menos 4 metros. ¿Cuál sería? ¿Menos cuánto, perdón? Todo lo negativo, recuerdo. 78.4. Gracias, 78.4 joules. Ahora sí, vamos a encontrar el trabajo. Observen que conceptualmente hablamos de que cuando la fuerza mueve al objeto, o la fuerza y el desplazamiento, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, ¿qué signo va a tener el trabajo? ¿Qué signo debe tener? Positivo. Positivo, excelente. Ese es importante, este concepto es importante que lo estemos recordando. Entonces, el trabajo aquí tiene que ser positivo. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad desde 5 a 2? ¿Cuál sería el trabajo? Sería menos, bueno, voy a borrar esto, solo era un recordatorio, una revisión de un concepto que ya vimos, sería menos la energía final, que sería 39.2 menos la inicial, que sería 98. ¿Cuál es el valor del trabajo realizado por la fuerza de gravedad? 58.8 joules. Gracias, 58.8 joules. Viene en positivo, es congruente, ¿va? Es congruente porque la fuerza está en la dirección del desplazamiento. Nuevamente aquí ahora, ¿cuánto sería? 39.2 joules. 39.2 joules. De 0
a menos 4, ¿cuál sería el trabajo? 78.4 joules. Ok, 74.8. Así va. Joules. 78.4. Ah, gracias, sí, es cierto. Tiene que ser prácticamente este valor porque esta era 0. Entonces sería este valor, pero positivo, ¿va? Sí, 78.4 joules. Observen entonces que una cosa es la energía potencial gravitatoria, es algo puntual. Miren, las energías son puntuales, acuérdense. Yo eso lo recalqué en la energía cinética. Ahora nuevamente les recalco en la energía potencial gravitatoria. La energía es puntual. Para encontrar el trabajo, el objeto tiene que experimentar un desplazamiento. El concepto lo dice, miren, trabajo es fuerza, desplazamiento, coseno del ángulo. Si el objeto experimenta un desplazamiento y también está experimentando una fuerza, hay trabajo. Aunque también depende del ángulo, ¿eh? También lo revisamos, que también depende del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Porque si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, en este caso el trabajo es 0, lo revisamos y lo vimos. Entonces el trabajo depende de que haya una fuerza, de que haya un desplazamiento y de que haya un ángulo apropiado también, ¿verdad? Voy a borrarlo. Bueno, ahí sí lo voy a dejar ahí. ¿Alguna duda con este concepto de energía potencial gravitacional? Porque hay otro tipo de energía potencial. Esta es una energía potencial gravitatoria debido a la fuerza de gravedad y depende básicamente de la altura. ¿Alguna duda? Licenciado, creo que yo me fui por un momento porque me llamaron para encontrar la UG, ¿verdad? Los joules. Uh-huh. Usted multiplicó 5 por 9.8 o cómo? Ahí está, ¿ves? La masa por gravedad, pero yo multipliqué, la masa se refiere al 5, ¿verdad? De Y. 2 kilogramos, sí, no había visto, muchas gracias. Sí. La masa, la gravedad por la altura. ¿Alguna otra duda? No, ya está, esa era mi pregunta. Gracias. Ok. Ok, sigamos entonces con la presentación. Aquí está explicado que un objeto, miren, un objeto, ¿recuerdan cuál es el concepto de energía? La capacidad de realizar trabajo. Cuando este ladrillo cae y entre en contacto con el clavo, lo va a clavar, valga la redundancia. Si esta fuera una tachuela, la va a clavar, va a ejercer una fuerza y lo va a desplazar una distancia. O sea que el ladrillo va a realizar un trabajo sobre el clavo. Por eso es que se dice que la energía potencial gravitacional es la capacidad de realizar trabajo. Se define la energía potencial como la energía almacenada cada vez capaz, de realizar trabajo o convertirse en energía cinética, efectivamente. También la energía, la idea es que la energía, si regresamos a la pizarra, cuando está, observen que hasta que se suelta, empieza a tener energía cinética el objeto. Pero mientras no se suelte, aquí hay una especie de energía acumulada. Hay una especie de energía guardada mientras lo que lo sostiene lo mantenga allí en esa posición, el objeto tiene una especie de energía acumulada, tiene una energía en potencia. De ahí viene esa palabra de potencial. Porque eso tiene tiene una especie de energía guardada que se va a liberar
esa energía se va a convertir en energía cinética cuando se suelte y se va a convertir en trabajo cuando entre en contacto con otro objeto. Por eso se dice que aquí hay energía potencial, en potencia. Hay energía en potencia. ¿Cuánta energía en potencia hay acá? 98 joules. ¿Cuánta energía en potencia hay acá? 39.2 joules. Observen que a medida que se va moviendo hacia abajo, va perdiendo energía. Y a medida que se mueve hacia abajo todavía, la referencia sigue perdiendo energía, porque este valor, a medida es más grande, menos 10 millones es más pequeño que el cero, ¿verdad? Recuerden que entre más abajo, menor es este valor, aunque el valor absoluto sea mayor que cero, sin el valor absoluto, este valor es menor que cero, ¿verdad? Entonces la energía, una vez que el objeto empieza a moverse hacia abajo, empieza siempre a disminuir. Ahí está en el videíto y aquí está lo que nosotros acabamos de encontrar. Creo que la deducción es un poquito diferente, pero no hay ningún problema. Miren, nosotros ya encontramos, ya sabemos que la energía potencial gravitatoria de manera general en un punto en particular es esta. Es igual a la cantidad de trabajo necesario para levantar el objeto a una altura h. La energía potencial gravitatoria. Energía mecánica. Energía mecánica. La energía mecánica, permítanme, creo, aquí está. Antes de ver la energía mecánica, veamos la energía potencial elástica. Miren, vamos a ver si tenemos tiempo. Tenemos unos minutos. La energía potencial elástica es una energía asociada a los resortes. Por eso la palabra elástica. Un resorte tiene la capacidad de almacenar energía elástica cuando está comprimido o cuando está extendido. El resorte comprimido o estirado tiene energía potencial elástica porque cuando se suelta puede efectuar trabajo sobre un objeto al entrar en contacto con él, ¿verdad? Para calcular la cantidad de energía potencial de un resorte comprimido, hay que calcular el trabajo necesario para comprimirlo. La idea aquí es que vamos a irnos a la pizarra. Nuevamente, ahora vamos a ver. Ahora tenemos energía potencial elástica. Entonces la idea es que tenemos un resorte que está relajado. Viene una fuerza externa. Bueno, aquí tenemos un objeto, digamos. Aquí adjuntemos un objeto. Esta es la posición de relajamiento. Viene una fuerza externa y alarga el resorte, lo estira jalando la masa. Observen, jalando la masa. Jalando la masa hacia la derecha, la fuerza, hay una fuerza externa que estiró al resorte. Esta es una fuerza externa. La idea es que cuando se suelta, se le quita esta fuerza externa, el resorte va a hacer que el objeto empiece. ¿Qué va a experimentar el objeto? Cuando se le quita la fuerza externa, observen, cuando esto se quita,
el resorte va a ejercer, de hecho siempre está ejerciendo esa fuerza, pero va a ser más visible cuando se quite esta. El resorte va a ejercer una fuerza sobre el objeto y va a hacer que el objeto también experimente un desplazamiento, miren. Entonces, al haber fuerza y desplazamiento, el objeto va a experimentar, el trabajo que realiza el resorte sería la fuerza del resorte por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza del resorte y el desplazamiento. Si nos interesa el trabajo del resorte, ahora bien, la situación aquí es que para encontrar la fuerza se utiliza lo que se llama ley de Hooke. Esta se llama ley de Hooke. Es una fórmula empírica, la encontraron experimentalmente esta fórmula. ¿Qué significa esto? Que la fuerza que el resorte realiza sobre el objeto cuando no hay ninguna fuerza externa sobre el objeto y el resorte está moviendo al objeto, aquí el resorte lo está moviendo hacia la izquierda, miren. Entonces, esa fuerza que el resorte realiza sobre el objeto, esta fuerza, el resorte es quien la está realizando sobre el objeto, porque están unidos, depende de una constante de rigidez del resorte, pero también depende de la posición que tenga el objeto. O sea que a medida se va moviendo el objeto, observen algo acá, a medida se va moviendo el objeto hacia la izquierda, ¿qué está pasando con la posición? ¿Alguien me puede decir? A medida que se está moviendo el objeto hacia la izquierda, ¿qué está pasando con la posición? ¿Ah? La posición está cambiando. Y si la posición está cambiando, también está cambiando el valor de la fuerza. Aquí nos vemos en una situación un poquito como que más compleja de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Porque en todas las situaciones que hemos analizado hasta el momento hemos considerado fuerzas constantes. Pero aquí la fuerza del resorte ya no es una fuerza constante. Miren, es una fuerza variable. Entonces lo que se hace es asumir una fuerza promedio. Una fuerza del resorte promedio. Vamos a hacer algo. Voy a borrar este desplazamiento para hacerlo más sencilla la situación aquí. No quiero borrar eso. Lo que quiero borrar es eso. Así es. Vamos a considerar el desplazamiento que experimenta el objeto desde aquí hasta la posición de relajamiento, que sería 0. Este es prácticamente el origen del resorte. Entonces esta sería una especie de X inicial, porque recuerden que ya no está aplicada esta fuerza, ya no. O sea que desde este punto en adelante, hacia atrás mejor dicho, la única fuerza que está actuando es la fuerza del resorte. Entonces, esa sería la fuerza que hay al inicio más la fuerza que tengamos al final dividido entre 2, porque son prácticamente una fuerza promedio, la que tengamos aquí y la que tengamos acá. Si ustedes observan, prácticamente en el punto final no hay fuerza porque la posición es 0. Miren, aquí se encuentra sobre la referencia, por lo tanto la fuerza final es 0. Lo hice de manera, simplifiqué el análisis. Significa que la fuerza del resorte inicial entre 2 sería la fuerza promedio. Esto sería un medio de la fuerza del resorte inicialmente. Y si utilizamos la ley de Hooke, sería
menos 1/2 de K por X inicial. Así sería, 1/2 de K, X inicial. ¿Alguna duda con esto? Yo estoy utilizando la ley de Hooke. Ya encontré el valor de la fuerza. Ahora voy a encontrar el desplazamiento. El desplazamiento es sencillo, ¿verdad? Es la posición final, que sería en este caso 0, menos la posición inicial. O sea, que la posición, el desplazamiento sería menos la posición inicial. Ya encontré la fuerza, encontré el desplazamiento y ahora voy a encontrar el ángulo. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? Pregunto a ustedes, ¿cuál es el ángulo? De 90. Observen bien. Recuerden qué es lo que decíamos. Yo puedo cambiar el vector fuerza y colocarlo directamente sobre el desplazamiento. Sería 0. Correcto. El ángulo es 0. Así es. Recuerden que los vectores imaginariamente los podemos mover. Bueno, voy a hacer esto. Lamentablemente tengo que... Ahí está. El ángulo sería 0. Yo puedo imaginariamente, para encontrar un ángulo entre un vector y otro vector, puedo moverlos. Y normalmente me interesa colocarlos paralelos o donde comienza uno. Imaginen que yo tengo aquí el desplazamiento y aquí tengo la fuerza. Bueno, de una manera más general voy a colocar la fuerza. Miren, con un ángulo cualquiera θ, la fuerza, y este es el desplazamiento. Entonces yo puedo imaginariamente, solo para ubicar el ángulo, puedo mover la fuerza y colocarla, miren, donde inicia el desplazamiento. Miren, aquí inicia el desplazamiento y ahí está. Obviamente esta línea no va ahí. Y entonces el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento se encuentra así, moviendo un vector y colocándolo sobre el otro, principalmente en el punto de inicio, ¿verdad? Donde inicia. El ángulo sería 0. Ahora voy a juntar todos los conceptos en la formulita para encontrar el trabajo que el resorte realiza sobre este objeto, y sería la fuerza, que sería menos 1/2 de Kx inicial. Esa sería la fuerza por el desplazamiento, que sería menos x inicial, por el ángulo, que sería coseno de 0, que sería 1, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo que realiza el resorte sobre el objeto sería prácticamente 1/2 de K X inicial al cuadrado. 1/2 de K X inicial al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Observan? ¿Alguna duda con esto? Y observen algo. Yo el análisis lo hice sencillo, considerando que se movía el objeto desde una posición inicial hasta 0. Pero si el objeto se moviera desde una posición inicial hasta una posición final diferente de 0, solo tendría que considerarlo acá. Entonces el trabajo realizado por el resorte sería 1/2 inicial al cuadrado. Miren, observen aquí qué pasaba. Menos 1/2 de Kx final al cuadrado, porque siempre tiene que ser una diferencia, porque estamos hablando de una especie de delta. Esto tiene implicaciones. ¿Qué significa esto? Que acá también tengo que hacer lo mismo que hice con la energía potencial gravitacional. Aquí hay involucrado un signo negativo que me cambia el orden de los términos. Entonces el verdadero orden sería así: 1/2 de Kx final al cuadrado
menos 1/2 de K X inicial al cuadrado. Observen ahora que si tenemos el delta, un valor final menos un valor final menos un valor inicial. A esto se le llama energía potencial elástica final y a esto se le llama energía potencial elástica inicial. ¿Qué es la energía potencial elástica? Es una energía asociada a la deformación de un resorte, miren. Depende de la, ¿cómo podríamos decir? Deformación, depende de la deformación, depende de X prácticamente, de la posición nuevamente. Entonces, de manera general, yo puedo decir que la energía potencial elástica es 1/2 de K, la posición al cuadrado. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Son las 3 en punto, ya no vamos a seguir más. Sería hasta hoy, por el día de hoy, bueno, hasta este momento, por el día de hoy, perdón. No sé, vale, es que me pareció que me parecía una ventana extraña ahí, como que se había perdido la conexión, pero no. Creo yo que así como vamos, el viernes terminaríamos el tema. Miren, váyanse preparando, recuerden que lo que hablábamos, yo estoy reforzando los temas, pero en determinado momento también yo espero que estén estudiando por su cuenta. Yo les voy a decir, bueno, ya está una pruebita habilitada. No, voy a chequear cómo estamos con el sílabo, cómo estamos con las fechas y si corresponde una pruebita. Este viernes yo la mejor la voy a poner el lunes para terminemos de ver esto y darles más chance a ustedes para que estudien también y se preparen mejor. La pruebita, si no es este viernes, va a ser el lunes, pero tenemos que hacerla, ¿verdad? Veo una pregunta en el chat, parece. Vamos a ver. No hay nada en el chat, ¿verdad? Licenciado, Ajá. la presentación que usted nos enseña durante esta reunión, la podemos encontrar en el campus, ¿verdad? No. Ah, ok. No, esa es una presentación, en realidad no es mía, pero bueno, miren, si no le subo el videíto, les voy a enviar la presentación, ok. No voy a hacer las dos cosas, o hago una o hago la otra. ¿Por qué prefiero subirles el video? Porque así los obligo a ver nuevamente el video y a ponerle atención. Si yo les envío la presentación, a mí se me ocurren cosas malas, fíjense, yo soy mal pensado. Entonces mejor prefiero no enviarles la presentación para que vean y entiendan los conceptos en el video. ¿Sí? Si no tienen ninguna otra consulta, pues llegaríamos hasta aquí. ¿No? ¿No hay más consultas? Ok. Mucho gusto. Pasen buenas tardes. Nos vemos el viernes. Igual, feliz tarde, hasta el viernes. Feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde. Buenas tardes.